O sea, cuando ya se puso a escribir para otros, no lo hizo para que uno se siente nada más a leer en silencio. Me parece entender que leyó varias veces varias de sus consideraciones y colaciones a sus hermanos de comunidad, en azul, y él mismo lo dice, estas se las leí a mis hermanos, ¿verdad? Entonces, el lenguaje no verbal y paraverbal que acompaña a la lectura en voz alta marca gran distancia con respecto a lo que yo leo nomás con los ojos. ¿Por qué en la iglesia no nos conformamos con decir, muchachos, ya tienen todo su hojita dominical? Sí, muy bien, primera lectura. ¿Ya acabaron? Muy bien, palabra de Dios. ¿Verdad que no? No. Lo que hacemos es proclamarla. ¿Por qué? Porque no es lo mismo leer viendo que leer, o sea, que escuchar un texto. Entonces yo pienso que ese es un aspecto interesante, ¿verdad? La gran distancia. Para entender esto, basta pensar en la gran diferencia que existe entre leer una partitura y escuchar una obra musical, ¿verdad? Pues sí, es una gran diferencia, muy diferente. Incluso, bueno, si alguien no sabe leer, pues es lo mismo que si le pusieran, ¿no? Lo que fuera. Pero si alguien sabe leer música, bueno, puede un poco más o menos darse la idea en la imaginación, por la analogía que ya les decía. Pero ya que se convierte en una obra interpretada, no. La quinta sinfonía, esa leída o vista en la partitura, no tiene nada que ver con el sonido de las cuerdas, ¿verdad? En una sola nota. No tiene que ver. Bueno, eso yo les propongo que, ¿verdad?, que a partir de esta aproximación puede resultar muy interesante que cuando leemos alguna consideración o colación, lo hagamos en voz alta. Como si a mí me tocara hablar, como si yo fuera el hermano o el padre Seferino que les va a contar esto a otros. Y entonces aparece necesariamente el lenguaje no verbal, la acentuación, la no acentuación, el lenguaje paraverbal, los silencios, los espacios. Allí es donde podemos encontrar una gran riqueza para este texto. ¿Lo leo? Bueno, mi facultad analógica, si soy más o menos buen lector, funciona. Cuando interpreto este texto como un orador, como el lector que va a comunicarlo, como pienso que él solía hacerlo, y ya lo decía mucho ahorita el padre Cacho, es las cosas que él les dice a las monjitas, pues sí. Entonces es un texto para ser escuchado, no para ser leído en silencio. Hay que leerlo, escucharlo, y entonces el que lo lee, ¿verdad?, tiene que agarrarlo, ¿verdad?, aprenderlo, y entonces darle vida. Esta vida pienso que puede ser una cosa importantísima. Ahora, última parte, ya termino. Orar, leer y trabajar de los cristianos ayudados por un contemplativo. ¿Por qué el padre Seferino publicó este libro? Toda publicación literaria se elabora con miras al futuro. Nadie publica nada con miras al pasado, ¿no? Esto es real. La crudeza de la industria editorial contemporánea tiene como principal criterio el beneficio económico. Por este motivo asistimos a la publicación explosiva de libros que venden, no a la proliferación de libros que serían útiles y necesarios para una sociedad. Pero más allá de saber quién pagó o cómo se recuperará la inversión, ¿verdad?, de esta obra, nos importa conocer que este libro fue escrito bajo una intuición sentida con el corazón y en la fe inspirada por la Trinidad. Las palabras que expresan las razones no agotan o atrapan la experiencia interior ni del autor ni de aquellos entusiastas que se han dado a la tarea de la labor editorial, que por cierto a veces es más ardua que la del escritor, ¿verdad? En el seminario su servidor le tocó promover la publicación de libros de padres del seminario, de personas que escribieran para la formación sacerdotal,
y era un verdadero calvario estar leyendo, revisando, decirle al autor, mira, aquí no te van a entender, cambia el texto, no lo cambias, pues te lo cambio yo, a ver, ¿te gusta así? No me gusta, bueno, y luego a ver cómo lo vamos a ilustrar y a ver dónde lo vamos a vender, y no se venden y ahí están guardados. Hijo, la labor editorial es espantosa, ¿verdad? Pero bueno, es algo importante y necesario. Bien, este es un libro querido por Dios, que ocupó como instrumentos al padre Seferino y a algunos miembros de la casa de Silencio, los editores. Ahora, lo que nos importa es considerar su utilidad o beneficio. O sea, si no es un libro para ser bestseller ni para tener grandes ganancias, bueno, entonces es un libro para realizar un beneficio, para ser útil. Como el mismo autor nos lo recalca, la lección divina es el camino fundamental del encuentro con Dios por medio de la Biblia. El camino abarca toda la vida y en no pocas ocasiones se vuelve complicado, se vuelve monótono, se vuelve escarpado. Lo que yo ahorita ya no me toca tratar a seminaristas, bueno, algunos sí, en su primer curso de Biblia. Lo que yo les digo es, lo que venimos es aprender a leer bien la Biblia. Te digo porque yo no sé si a ustedes les habrá pasado, pero a veces, ¿verdad? Se lee el texto en la clase de catecismo, por ejemplo, ¿verdad? Se lee un texto bíblico. A ver, chiquitos, aquí Dios nos dice que tenemos que ser buenos, Él murió por nosotros, y lo que se acaba de leer es el relato de la creación. Del debemos, ¿verdad? Nos empezamos a leer a nosotros mismos, empezamos a leer nuestras propias gustos, nuestras propias inclinaciones y a veces nuestras propias manías, vicios, para justificarlos. ¿Ya ven cómo Dios es rete bueno? ¿Yo soy pecador? Pues sí, pues yo no soy Cristo, ¿verdad? Aquí me lo dice claro, ¿verdad? Estoy leyendo la historia de que la mujer de Job se volvió, la mujer de Lot se volvió santa. Ahí está claro. ¿Sí? Dios es misericordioso, a mí no me ha vuelto sal. Bueno, menos mal. Sí, pero ya te estás leyendo a ti mismo, no estás leyendo lo que el Señor te dice, ¿verdad? Cuando en un texto lo primero que decimos es que debemos, ahí no estamos leyendo porque el 99% de la Biblia no dice que debamos. Pero bueno. Entonces, el caminar de la lección divina, ¿verdad?, que se experimenta a lo largo de toda la vida, puede llegar a hacerse vicioso si nada más me quedo conmigo mismo. Ser acompañado en el camino por quien también lo recorre y que tiene muchos más recursos para afrontarlo, es algo sabio. Es sabio. Que no vaya yo siempre solito. Que yo entre al contacto con la palabra de Dios también acompañado por otro y por otro y por otro. Ahora, el hermano Seferino obviamente es verdaderamente un ejemplo de erudición, o sea, él tiene un bagaje tremendo de belleza, pero también puedo ser acompañado por quien no saca nada y que entra en primer contacto con la palabra de Dios y dice, pues a mí me está diciendo esto, ¿verdad? Pero me parece sabio que uno se deje acompañar. Es muy sabio que estemos dispuestos a escuchar los consejos de otros. Es propio de los necios pensar que ellos solos lo saben y lo pueden todo. El libro Orar, Leer, Trabajar se convierte en una oportunidad que acepto de ser acompañado en el camino por un maestro, un profesional, un experto de la lección. Como ya les digo, con profundidad histórica, con profundidad en el contacto con Dios. El encuentro que pienso que pretenden provocar este libro va mucho más allá de su autor y los editores. Me hace accesible al encuentro con la Trinidad y el misterio de su encarnación entre nosotros, y también el misterio de su obra en el mundo presente, gracias a la mediación de alguien que se dio a la tarea de digerir con espacio temporal, mental y afectivo esta presencia misteriosa. O sea, uno encuentra relecturas de la realidad, relectura de películas, relectura de libros, que uno dice, caray, de veras,
Vaya, está presente, nos está diciendo cosas Dios, ¿no? Yo a Narnia no lo quiero, de veras. Al autor me dicen que es un excelente cristiano convertido del anglicanismo al catolicismo, ¿verdad? Pero Narnia me pareció funesta, pero bueno, ¿no? Él retoma de Narnia y qué bonito. No, pues sí, hay cosas que sí, ¿verdad? Bien, el mejor fruto de la lectura no es la comprensión intelectual, no radica en la edificación emotiva que me haga llorar, no, ¿ya? Más bien me parece que es la oración. O sea, me lleva a orar, me lleva a encontrarme con el Señor, a orar a partir del texto, a propósito del texto y provocado por el texto. Y para concluir, pienso que este es uno de los motivos más interesantes para acercarnos a la comprensión de la importancia de la vida contemplativa para la Iglesia y para el mundo moderno. ¿Están ellos más cerca de Dios que nosotros? ¿Son ellos los que evitan el desencadenamiento de la ira divina? ¿Son los pararrayos que están diciendo, no, aquí quedamos nosotros? O, ¿verdad? Gracias a ellos no nos hemos vuelto trogloditas, metiéndonos en una vorágine, ¿verdad?, involutiva hacia la irracionalidad y nos hemos convertido depredadores unos de otros. Gracias a estos que se reúnen y, ¿verdad?, viven una vida excepcionalmente buena. No sé si estas preguntas que me he encontrado por aquí y por allá sean verdaderas o no, tengan una respuesta cierta o no. No lo sé. Lo que he visto en el libro Orar, Leer, Trabajar ha sido el trabajo de un ser humano plenamente inserto en el mundo. No es un lunático, no, es alguien que está muy bien informado. Está perfectamente, vive allá, no sale de allá, pero está encarnado perfectamente de las broncas que vivimos en la iglesia y de las broncas en las que está metido el mundo. Las conoce, tanto como lo quiso estar el Verbo eterno del Padre. Jesús no se conformó con ver de ladito, con encarnarse en la luna para ver a ver qué pasaba acá. No, se metió en medio, en medio. Bien. El camino espiritual compartido por amor de un hermano para con sus demás hermanos de camino. Es un servicio, sí. El camino de la contemplación responde a un misterio vocacional más que a una perspectiva funcional. O sea, no es para qué sirven los contemplativos, aunque no se desliga, ¿verdad?, de las circunstancias históricas concretas. San Antonio Abad, el fundador del monacato, se fue al desierto porque así lo sintió al aplicar en su propia vida el texto de ve, vende todo lo que tienes, repártelo entre los pobres, ven y sígueme. Eso fue lo que llevó a San Antonio a vivir en el desierto. Teresita de Jesús no lo hizo, lo hizo, se fue de contemplativa porque en el corazón de la iglesia ella quería ser el amor. No fue por una verdad, por un beneficio concreto, no. Muchos otros ejemplos pues ya los cita el mismo Padre Seferino, ¿verdad? Pero si hoy nos encontramos aquí, este platillo o manjar para alimentarnos y atraernos hacia sí, ¿pudiera existir esta obra si el autor no fuera quien es? Si él no se hubiera decidido a dejar otro tipo de proyectos para los cuales su papá, ¿verdad?, lo tenía pues hasta cierto punto destinado. No. Él es quien es, Dios le ha pedido este servicio lo ha realizado y entonces está servido para nosotros. Que sea esto para la mayor gloria de Dios y bien de la verdad.